Somos estudiantes de la carrera de Derecho Virtual de la Universidad Iberoamericana. El grupo está conformado por los siguientes integrantes: Catherine Oreña Gallego, Tatiana Lisbeth Amaya Barros y Roberto Carlos Pavón Ortiz. Esta materia es Introducción e Historia del Derecho y es nuestra actividad número 2. ¿Cuáles son los momentos más importantes en la historia del derecho? Así podemos decir que el derecho en la historia ha tenido muchos cambios significativos que han servido de base para el derecho actual. Pues de esta manera el derecho se ha dividido en diferentes épocas. Y para el caso de estudio de nosotros vamos a analizar y explicar uno de los momentos más importantes en la historia del derecho, como lo es Edad Media, o también conocida como medieval. Es el periodo histórico comprendido en el siglo V y en el siglo XV, el cual da inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano y finaliza en el año 1492 con el descubrimiento de América. Por otro lado tenemos el derecho en la antigua Grecia, el cual hizo importantes aportes al derecho, especialmente en 3 áreas. La primera es la reflexión filosófica sobre la justicia, seguida de la experimentación con sistemas constitucionales en las ciudades-estado y finalizando con la transición de regímenes aristocráticos o democráticos, destacando Atenas. Es así como la Grecia antigua estaba formada por una serie de ciudades-estado, cada una con sus propias culturas y gobiernos. Se puede decir que las más famosas son Esparta y Atenas. Esparta, alrededor del año 700 a.C., estableció una constitución conocida como la Gran Retra. La Gran Retra se le atribuye a Licurgo, ya que era quien organizaba un sistema político que era militarista, comunal e igualitario. En Esparta tenían una monarquía dual, la cual estaba conformada por un consejo de ancianos, una asamblea popular y 5 magistrados. Por otro lado, tenemos Atenas, que es reconocida como la cuna de la gran democracia. Atenas es fundamental en el desarrollo del derecho y política, ya que tuvo grandes aportes de filósofos como lo fue Platón y Aristóteles. Platón, en sus obras La República y la Política, criticó la democracia ateniense y fue así como propuso un gobierno basado en leyes, mientras que Aristóteles en su Política desarrolló el concepto de las 3 formas de gobierno y la teoría de la división de poderes. En cuanto a la práctica del derecho, Atenas pasó por una reforma que fueron las leyes de Dracón en el año 621 a.C. Estas leyes fueron demasiado severas y estrictas, lo que llevó a una crisis social que provocó la intervención de Solón en el año 594 a.C., la cual reformó todo el sistema político y jurídico, promoviendo la democracia y estableciendo un sistema de clases económicas, donde se les atribuía según la riqueza. De esta manera también Solón realizó reformas en el derecho privado y penal, y es así como creó el juicio por jurado. A pesar de todas estas reformas, las tensiones sociales continuaron y Atenas sufrió la tiranía de Pisístrato en el año 561 al 527 a.C. Y es así como un Clístenes en el año 509 a.C. dio un gran giro democrático, ya que reorganizó las tribus y creó el Consejo de los 500. El Consejo de los 500 permitió mayor participación ciudadana, la cual también introdujo el ostracismo, que fue una medida para evitar el abuso del poder. Y de esta manera, más tarde llega la reforma de Efialtes en el año 460 a.C. Efialtes redujo aún más el poder areópago con un consejo aristocrático, fortaleciendo la participación popular.
Y es así como finalmente en Atenas aparece Pericles, que durante su gobierno en el siglo V a.C. consolidó la democracia ateniense, aunque excluyendo a mujeres, esclavos y extranjeros. El derecho romano tiene su origen con la fundación de Roma en el año 753 a.C. y se extiende hasta la compilación de las leyes bajo el emperador Justiniano en el siglo VI. Durante este extenso periodo, el derecho romano evolucionó constantemente adaptándose a las necesidades cambiantes del imperio, convirtiéndose en la base de la tradición jurídica occidental y ejerciendo una gran influencia en los sistemas legales actuales. En Roma se establecieron varios conceptos claves que todavía influyen en el derecho moderno. Estos conceptos se relacionan con los principios fundamentales que guiaron el sistema jurídico romano. Ius, este término se refiere al derecho en su sentido objetivo, es decir, al conjunto de normas que regulan la conducta social. El ius es la base de lo que se considera justo y equitativo en la sociedad romana. Justitia, traducido como justicia, se definía según el jurisconsulto Ulpiano como la constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Ulpiano fue uno de los juristas más importantes de la antigua Roma y su definición refleja el principio de equidad central en el derecho romano, donde cada individuo debía recibir lo que le correspondía por derecho. Ius publicum se refiere al derecho público, es decir, al conjunto de normas que regulan las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Los romanos lo identificaban con el término Senatus Populus Romanus, que significa el Senado y el pueblo romano, destacando la organización y el funcionamiento del poder público en Roma. Ius civil, este término hace referencia al derecho civil, que era el derecho creado para los ciudadanos romanos, regulando aspectos fundamentales como la propiedad, los contratos y las relaciones familiares. En el derecho romano existía una importante dualidad entre el derecho y la religión. Las leyes no solo tenían un componente secular, sino que también estaban profundamente vinculadas con la religión. En sus primeros tiempos, las leyes romanas estaban asociadas a rituales y creencias religiosas y muchas veces en la interpretación y aplicación de las normas dependían de la conciencia religiosa de los magistrados y los ciudadanos. Las fuentes del derecho romano fueron diversas y cambiaron a lo largo del tiempo para adaptarse a las necesidades del imperio. Algunas de las más destacadas son la costumbre jurídica. Fue una de las fuentes más importantes, especialmente en los primeros tiempos de Roma. Se basaba en prácticas sociales repetidas y aceptadas que adquirían el carácter de norma jurídica. La costumbre era vista como una forma de actuar legítima y válida dentro de la comunidad. La ley rogada. En la época republicana, la ley rogada fue la principal fuente del derecho. Consistía en leyes que eran aprobadas en los comicios, reuniones donde los pueblos votaban para aceptar o rechazar propuestas legislativas. Estas leyes respondían a las necesidades inmediatas del pueblo romano. Los plebiscitos eran decisiones tomadas por el plebe, la parte más popular de la sociedad romana. En términos modernos, podríamos compararlo con los referendums, ya que permitían a los ciudadanos votar sobre políticas o leyes propuestas. El edicto de los magistrados. Los magistrados romanos, en particular los pretores, emitían edictos como una forma de directriz para los juicios y la admisión de la ley. Los edictos eran importantes para adaptar las leyes a los casos concretos y garantizar su correcta aplicación. Senadoconsultos eran decisiones tomadas por el Senado que adquirieron fuerza de ley y a partir del imperio, los senadoconsultos regulaban cuestiones políticas y jurídicas. Se definían como lo que el Senado ordena y manda, ejerciendo gran influencia dentro del imperio romano. La jurisprudencia. Los juristas romanos tenían la capacidad de interpretar y aplicar la ley, creando criterios legales fundamentales que guiaban a los jueces. Esta autonomía permitió que el derecho romano se aplicara de manera flexible y adaptada a las circunstancias del caso. Las constituciones imperiales eran disposiciones emitidas por el emperador como edictos, decretos, descriptivos y mandatos. Estas disposiciones eran vinculantes y cubrían aspectos administrativos, políticos y sociales del imperio, constituyendo una parte fundamental de la organización legal romana. Este sistema complejo de normas y fuentes permitió que el derecho romano se adaptara y perdurara a lo largo de los siglos, dejando una huella duradera en la evolución de los sistemas legales en Occidente. Primera vida del derecho romano. Por eso
lo primero que debemos tomar en este capítulo es la estructura constitucional romana, que está conformada por la monarquía, que está fundada esa monarquía en el año 753 a.C. en Roma y que va hasta el año V a.C. Después sigue la república. La república fue la forma de organización política en Roma entre los años 509 a.C. y el año 27 a.C. Es un sistema de gobierno que se renueva permanentemente por la consulta del pueblo. Y el imperio, y está subdividido en principado e imperio absoluto. La periodificación del derecho romano es la siguiente. Derecho romano arcaico. Inicia desde la fundación de Roma en el año 753 a.C. y se extiende hasta la promulgación de las leyes de las 12 tablas en el año 449 a.C. El derecho romano preclásico abarca desde la promulgación de las leyes de las 12 tablas hasta la ley Nebutia en el año 26 a.C. Continuando con la periodificación del derecho romano, encontramos el derecho romano clásico, que va desde la ley Neubita hasta las reformas constitucionales del emperador Diocleciano en el año 249 de nuestra época. Encontramos también el derecho posclásico. Este derecho posclásico va desde la reforma constitucional de Diocleciano hasta el inicio de la obra compiladora del emperador Justiniano en el año 527 de nuestra era. También vamos a encontrar el derecho clasista. Abarca todo el periodo del gobierno de Justiniano, que es del 527 al 556 de nuestra era. Así encontramos la periodificación del derecho romano. La evolución del Imperio Romano en el Imperio del Oriente. Después de la muerte de Justiniano en el año 565 de nuestra era, a pesar de todo el desempeño, esfuerzo y acompañamiento de los lugartenientes Belisario y Narses, se derrumba un intento de reconquistar el territorio occidental. Pero a pesar de eso, así siguió y evolucionó el imperio en el oriente. El emperador Justiniano, en su periodo de gobierno, tiene dos constituciones imperiales. La primera, Deu Autore, que traduce Dios el autor, y Tanta Circa, que traduce qué arrogancia. ¿Qué quería Justiniano con estas constituciones imperiales? Estableció que se castigaría con severas sanciones a quienes alteraran estos textos, ya que sólo los estaba autorizando para traducciones. Lo que él pretendía era evitar una nueva anarquía, si permitía interpretar y comentar la compilación, ya que Justiniano llegó a pensar que sus compilaciones bastaban para solucionar todos los problemas jurídicos en el presente y en el futuro. Pero más tarde, en el siglo VI y a principios del siglo VII, se empieza y se desarrolla el derecho canónico medieval. Derecho canónico son las normas de la Iglesia. Y es así como empiezan y aparecieron las colecciones de los llamados nanocánones, que eran una disposición emanada de la autoridad eclesiástica, de la autoridad de la Iglesia, pero siendo normas civiles que eran dictadas por el emperador.
Todo esto sucedió hasta la llegada de la dinastía de los Isáuricos en el siglo VIII. Y fue a partir de entonces que el derecho romano justinianeo comienza a simplificarse debido a la dificultad del corpus iuris para los bizantinos. Llegando Basilio el Macedonio al poder en el año 867, quiso retomar el derecho romano justinianeo y por eso publicó un manual de derecho llamado Proicheron, mientras preparaba el código completo basado en el Corpus Iuris. Las basílicas gozaron en el Imperio bizantino de mucha celebridad y autoridad, y fueron creciendo hasta que llegó la caída de Constantinopla en manos de los turcos en el año 453. Las normas de Basilio el Macedonio forman un puente entre el derecho justinianeo y el derecho moderno europeo oriental. Constantino, juez de Tesalónica, publicó Hexabiblos, última obra importante que se registra en el desarrollo del derecho romano en el Imperio del Oriente. Esta obra sobrevivió a la ocupación turca y fue fuente del derecho hasta mediados del siglo XX. De esta manera damos por concluida nuestra actividad número 2 y le agradecemos a nuestra docente Diana Firigua. Hasta luego.